Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo. Estamos llegando hoy a la última frase, a la última parte de esta meditación acerca de la oración del Padre Nuestro. Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Dijimos en todos estos domingos que fuimos meditando parte por parte o frase por frase esta oración. No es la oración de Jesús, es la oración del discípulo. Jesús no tiene necesidad de hacer esta oración, de pedirle que le perdone porque él no ha cometido pecado. Así que hay partes de la oración que Jesús no la tiene que hacer. Por eso justamente es Jesús quien enseña a los discípulos a orar. Por eso comienza diciendo, ustedes deben orar así. Primero los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Esa ha de ser en primer lugar la actitud de cada uno de nosotros, de pedirle a Jesús que nos enseñe a orar, para que podamos orar con las características, el tipo de oración que Jesús hacía. Por eso Jesús comienza diciéndole, no hagan repeticiones, no hagan vanas repeticiones, no crean que por la palabrería van a ser escuchados. Dice, no sean como los hipócritas, que creen, ¿no?, que van a ser escuchados por la manera en que oran o por la elocuencia en que oran, pero comúnmente oran para que otros los escuchen. Dice, no están orando al Padre Celestial, están orando en sí, a sí mismo. Están levantando su ego para ser vistos. Y Jesús mismo dice, ya van a lograr lo único que están buscando, que es que sean vistos. Todos los hombres los van a poder ver, los van a poder escuchar, pero no va a poder recibir otra recompensa, no va a ser esa oración escuchada delante del Padre Celestial, porque no está orando al Padre Celestial. Por eso Jesús le dice, ustedes deben orar así. Así fue como llamamos a esta serie de mensajes, de meditaciones. Ustedes deben orar así. Y la frase del día de hoy es la última. Y seguramente cuando lea este pasaje vamos a ver si alguno lo levanta la cabeza o no levanta la cabeza, porque está en el versículo 13, al final de la oración, ¿sí? Que creo que se la sabe de memoria. A veces criticamos a los que se la saben de memoria, pero tendríamos que saberla también nosotros de memoria, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cómo dice después? Santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, ¿no? Aquí en la tierra como así en el cielo. Y después empiezan las peticiones. ¿Qué dice? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué más? Perdona nuestras deudas. ¿Cómo? Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué más? No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Y ahí viene la última frase, dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Lo tiene su Biblia? Fíjese, ¿lo tiene o no lo tiene? ¡Ay, qué problema nos hemos metido ahora! Así culmina la oración del Padre Nuestro. Los mejores comentaristas dicen o descreen que estas palabras hayan sido pronunciadas por el Señor Jesús en la oración. Por eso hay manuscritos en los cuales no los tienen, sino que esta frase, o esta, como se reconoce, esta doxología fue agregada después, posteriormente. Ahora, de ninguna manera quiere decir que si esta frase no está en la versión o en el texto bíblico que usted tiene, que esta frase no sea bíblica. Es de la misma manera como cuando hablamos de la Trinidad. La palabra Trinidad no está escrita en ninguna parte de la Biblia, pero no quiere decir que la Trinidad no sea bíblica. Es un concepto bíblico desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? Entonces, que no esté escrito no quiere decir que no sea un mensaje bíblico. Entonces, esta frase
Es muy posible que no fue pronunciada la oración por Jesús, pero no quiere decir que no sea un final de una oración, una doxología, de una oración totalmente bíblica, como vamos a ver ahora. Los mismos comentaristas dicen que, bueno, seguramente fue agregado después, y algunos hacen este comentario de la posibilidad que cuando Jesús termina de enseñarles a orar, le dice a sus discípulos, bueno, y ustedes elijan una de las tantas doxologías que hay en la Biblia para poder terminar la oración. Terminen la oración con alguna de las doxologías que están allí en el texto bíblico. Y si uno mira y presta atención, esto está muy basado en Primera de Crónicas, así que busque rápido allí en sus Biblias. Primera de Crónicas, capítulo 29, los versículos del 10 al 16, es el tiempo en el cual se construye el templo y el pueblo de Israel trae voluntariamente ofrenda al templo. Y tanto David como el pueblo están gozosos, están felices de poder traer los tesoros. Y usted tendría que leer allí cómo fue la ofrenda del pueblo, cómo fue la ofrenda del rey y cómo fue la ofrenda del pueblo, porque nos desafiaría a cada uno de nosotros a realmente ofrendar a Dios como Él es digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Primera de Crónicas, capítulo 29. Voy a leer a partir del versículo 9 en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho por varias razones. Una porque es muy fácil de entender y otra porque me obliga a leer el texto. Muchas veces nosotros lo leemos de memoria, lo que ya sabemos y hemos escuchado, y no le prestamos atención a la palabra. Así que si usted tiene la posibilidad de leer distintas versiones, hágala y préstele atención palabra por palabra, porque vamos a estar leyendo el texto bíblico. El versículo 9 dice así, que el pueblo se alegró por las ofrendas, porque había dado libremente, voluntariamente, dicen otros, y de todo corazón al Señor. Y el rey David se llenó de gozo. Luego David alabó al Señor en presencia de toda la congregación. Oh Señor, Dios de nuestro antepasado Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyo, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa o recibe fuerzas. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera, pasan pronto sin dejar rastro. Oh Señor nuestro Dios, aún estos materiales que hemos reunido para construir un templo, para honrar tu santo nombre, vienen de ti. Todo te pertenece. Así ora el rey David. Así reconoce el rey David quién es Dios. Esa ha de ser la actitud con la cual se ora el Padre Nuestro. Ese es el estado de ánimo con el cual el discípulo ha de presentarse a Dios en oración. Dijimos todos estos días mientras meditábamos que cada una de las frases de la oración del Padre Nuestro demandan una actitud delante de Dios. No podemos decir Padre Nuestro si no estamos dispuestos a ser hijos de Dios y vivir como hijos de Dios. No podemos decir santificado sea tu nombre si no estamos dispuestos a santificar el nombre de Dios y a santificarnos nosotros y vivir vidas
santas delante de la presencia del Señor. No podemos pedirle al Señor que se haga su voluntad justamente si no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. No podemos decir a Dios que venga su reino si no estamos dispuestos a vivir de acuerdo a su reino, de acuerdo a sus reglas, si no estamos dispuestos a que el reino de Dios sea lo primero en nuestras vidas, la justicia de Dios sea lo primero que busquemos en todo nuestro diario vivir. No podemos pedirle a Dios que nos dé el pan nuestro de cada día si no estamos dispuestos a luchar y pelear por el pan nuestro que cada uno de los seres humanos en el planeta Tierra tienen de su pan cotidiano. Porque es muy fácil pedir para mí mismo egoístamente, pero la oración es el pan nuestro. Somos parte de que podamos trabajar para que cada ser humano pueda recibir de la mano del Señor el pan cotidiano, el pan que le corresponde. No podemos pedirle al Señor que perdone nuestros pecados si no estamos dispuestos nosotros a perdonar a nuestros semejantes, aquellos que están alrededor nuestro. No podemos pedirle al Señor que nos libre del mal si no estamos dispuestos a que nos libre del mal, a que nos cuide, a que nos guíe, a que nos dé dirección. Esta es la actitud con la que hay que orar el Padre Nuestro. Hay que reconocer que todo es de Dios, tuyo, no nuestro. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay mejor doxología, mejor manera de terminar esta oración con esta frase, que seguramente fue sacada de este pasaje, de esta oración del rey David. Debemos adorar, son algunas de las frases que están en el pasaje que leíamos de Primera Crónica. Adorar al Señor, obedecer al Señor, respetar al Señor. Pero no podemos de ninguna manera adorar a Dios y pretender no obedecerle, o pretender no respetar a Dios. De ninguna manera podemos respetar a Dios si no le obedecemos y no le adoramos. Y de ninguna manera podemos respetar a Dios. Bueno, esa es la que dije recién, ¿no? Dije adorar, dije respetar y obedecer. No podemos obedecer a Dios si no lo hacemos en adoración. Si no lo hacemos respetando su nombre. Es una actitud que el discípulo, que el Hijo de Dios, tiene que tener. La única manera de que esta oración tenga valor es si la hacemos con esta actitud, no si repetimos esta palabra, si es que estamos reconociendo lo que estamos orando a nuestro Padre Celestial. Todos de una o de otra manera cometemos errores. Los seres humanos hemos cometido errores desde la creación misma. Y uno de los errores más grandes es creer que no cometemos errores. Los tiempos en los que vivimos son los tiempos aún más difíciles a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el cual tenemos que animar más al ser humano, levantar la autoestima. Y todo el mundo, fíjense si ustedes le prestan atención, todo el esfuerzo que hay en los medios de comunicación y las cosas que van creciendo de gran manera son los lugares donde se te anima, donde se te dice, tú eres bueno, tú eres un campeón, tú eres grande, tú vas a triunfar, y uno lo levanta, pero nos olvidamos de decir la parte también más importante, pero tú eres un pecador. Tú eres alguien que necesita de Dios. Sin duda que tienes todo lo que Dios quiere. Gracias. Por poco me caigo. Gracias. Todo lo que necesitamos es también reconocer que necesitamos de Dios. Por eso muchas de nuestras oraciones quedan, como dicen algunas frases, en el cielo raso. Llegan hasta el techo, nada más, y ahí quedan acumuladas. Uno de los grandes problemas que vivimos los seres humanos es que nosotros queremos usurpar lo que le corresponde a Dios. De Dios es el reino, el poder y la gloria. Y los seres humanos estamos acostumbrados y peleamos y gozamos, y es lo que más buscamos: reino,
poder y gloria. Por eso cada vez que usurpamos lo que le corresponde solamente a Dios, nos metemos en problemas y no podemos orar de la manera que Jesús nos enseña a orar. Dios es el Dios del reino. Vamos a empezar a mirar palabra por palabra. Dios es el Dios del reino. Desde muy antiguo el pueblo de Israel tuvo reyes, pidió reyes, pero no fue Dios el que le quiso dar reyes. No fue la intención de Dios, no fue la voluntad de Dios darles reyes a su pueblo. Fue el pueblo de Israel el que le pidió reyes. Fue el pueblo el que constantemente reclamaba a Dios porque quería parecerse a los otros pueblos. Fue el pueblo de Israel el que cansó a Dios con sus peticiones. Y Dios le da reyes, pero de una manera de concesión. Fue el pueblo el que cansó a Dios. Tanto David, o Saúl, David y Salomón fueron reyes, pero por mandato de Dios. Fue Dios el que los puso y no fue el pueblo el que los eligió. Ellos tenían que ser fieles a Dios, era una concesión. Dios le estaba concediendo a ellos, a los reyes, de alguna manera el reino, pero ellos tenían que ser fieles a Dios. Todos los reinos de este mundo son una concesión del Rey de los cielos. Por eso se llama a Él es el Rey de Reyes. Pero ni el pueblo de Israel entendió la esencia del reino de Dios. Y sus reyes no fueron fieles a Dios. Los mejorcitos fueron estos tres. Y el resto dice que vivía como quería. Y aun cuando Cristo Jesús está con sus discípulos, ni los discípulos entendieron la esencia del reino de Dios. Jesús tuvo que pararle el carro, como decimos en Argentina, ¿no? Frenarlos, reprender a sus discípulos cuando querían y estaban buscando una posición, un lugar en el reino. Los que están viniendo los días miércoles a la reunión de oración, el estudio bíblico, en el Evangelio según San Marcos, estuvimos viendo justamente todos estos pasajes. Cuando Jacobo y Juan, Santiago y Juan le piden a Jesús, ¿se acuerdan de esa petición? Se acercan y le dicen: Señor, cuando vengas en tu reino, queremos pedirte algo. Que nosotros, los dos, podamos estar uno a la derecha y el otro a la izquierda. La mejor posición en el reino, el privilegio más grande en el reino, lo queremos tener nosotros. Y Jesús los reprende. Dice: no tienen ni idea de lo que están pidiendo, no tienen ni idea. Jesús tiene que aclararle que en el reino no hay ese tipo de privilegio, no hay lugares de posición, no hay posicionamiento. Y si uno quiere ser el primero, tiene que ser el último. Si uno quiere ser el más grande, tiene que ser el más pequeño. Por eso le decía, ustedes tienen que ser como estos niños. Hay que cambiar la actitud. Ni el pueblo de Israel, ni los discípulos entendieron el reino de los cielos, el reinado del cual Dios es el rey. Pero también nosotros seguimos sin entender cuál es el tipo de reinado de Dios. Por eso queremos usurpar lo que le corresponde a Dios. Y así nos va. Aun cuando Jesús entraba a Jerusalén, no solamente tuvo que reprender a Jacobo y Juan, sino al resto de los discípulos, que se enojaron porque esos dos le ganaron de mano y le pidieron antes lo que ellos también querían pedir. Y aun cuando Jesús entraba a Jerusalén, lo que se reconoce por la entrada triunfal, cuando Jesús entra en aquel burro hijo de Ana, en aquello que nunca antes había sido montado, allí entraba calmo y sereno. Todos los discípulos y el pueblo mismo, sin entender el reinado de Dios, seguía clamando y pidiendo: Hosana al Dios, al Rey que viene a salvarnos. ¿Por qué? Porque esperaban que Jesús se levante como los reyes de este mundo, a traer fin a un tipo de reinado y poner el reinado que ellos querían como pueblo. Pero Jesús no entró como el pueblo quería. Jesús entró en silencio. Jesús entró humildemente.
Jesús entró suavemente, sin hacer ruido, sin hacer barullo. Entró como un viento suave. ¿Se acuerdan de Elías? Como un silbo apacible. Jesús entra sin romper la caña cascada. Jesús entra sin apagar el pábilo que humea. Ese es el tipo de reinado en el que Jesús es rey. Cristo no tiene necesidad de hacer demostraciones de su poder, porque de Él es el poder. Porque Él tiene el poder en todo tiempo, porque su reino es por siempre y para siempre, porque su reinado es suyo, fue suyo y será siempre de Dios. Solamente los que no tienen poder son los que hacen demostración de su poder. Aquel que es rico y millonario de verdad no anda haciendo demostraciones. ¿Quiénes andan demostrando que tienen dinero y que no tienen? Nosotros, los pobres. No digas. No digo. Algunos más que otros. Es ostentar, es mostrar, es hacer una demostración de algo que no tenga, apenas algo. Oh. Es fea la expresión que se dice en Argentina, pero acá no es mala palabra, así que no. Así es como nos va cuando queremos usurpar lo que le corresponde solamente a Dios. En la oración decimos, venga tu reino, y termina la oración diciendo, tuyo es el reino. Todo, absolutamente todo es de Él. Y así como reina en los cielos, queremos que reine en medio nuestro, en mi vida y en la vida de todos los seres humanos. Esa es la actitud y la oración que debemos tener. Y reconocer, no solamente nosotros, sino todos, aún los que son poderosos en esta tierra, aún los que son llamados reyes en esta tierra, los que tienen algún lugar de trabajo, de privilegio, de ser honrados en esta tierra, deben reconocer que el reino es de Dios y que lo que tienen y el lugar que tienen es porque Dios los puso en ese lugar. Todo reinado en esta tierra es una concesión de Dios. Cuando el hombre no reconoce esto, así nos va. Pero cuando reconocemos, como decía David en la oración, todo es tuyo. Todo es tuyo. Tú tienes el poder de hacer poderoso a alguien. Y tú tienes el poder de aplastar a alguien. Por eso, Dios es el Dios del reino. Pero además, Dios es el Dios del poder. Así dice esta doxología, Dios es el Dios del poder. Tuyo es el poder. ¿Cuánto ambicionamos el poder los hombres? ¿Sí o no? Especialmente nosotros los varones. Esto es algo, una debilidad de todo varón más que de las mujeres. No sé por qué razón, pero el hombre busca mucho más el poder que las mujeres. Sin duda los tiempos van cambiando. Amén. Y tenemos muchas mujeres en búsqueda de poder. Y no miren Latinoamérica, y no solo Latinoamérica, sino también en otros lugares donde son las mujeres las más poderosas. Pero es un cambio en la historia. Pero el ser humano siempre ha buscado el poder, ansía el poder, quiere poder. Por algo será. O dígame, ¿qué lugar prefiere usted en el trabajo? Listo, no me diga nada más. Ansiamos el poder, buscamos el poder. Decía un gran filósofo que el poder corrompe. Y decía también que el absoluto poder corrompe absolutamente. Muchos de nuestros gobiernos latinos tendrían que escuchar esto. El absoluto poder corrompe absolutamente. El poder corrompe porque parte de la corrupción. ¿En qué sentido? Porque es la usurpación del poder de Dios. Todo el poder es de Dios. Tuyo es
el poder. Y si hay algún poderoso, es porque Él concede su poder. Pero el poder es de Dios. El poder es uno de los atributos de Dios. El salmista, Salmo 62, versículo 11, lo dice así: una vez habló Dios, dos veces he oído que de Dios es el poder. Que de Dios es el poder. En la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, el poder de Dios se expresa a través de distintas maneras. Se expresa a través de la voz de Dios. El poder de Dios se expresa a través de el dedo de Dios. El poder de Dios se expresa ante la poderosa mano de Dios. El brazo fuerte de Dios. El trueno de su poder. A lo largo de toda la Biblia está descrito el poder de Dios. Y está también descrito, como decíamos, como algo grande. Nahum capítulo 1, versículo 3 dice: el Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande. Es grande en misericordia y nunca deja sin castigo al culpable. Pero su poder, su misericordia es grande. También en la Biblia encontramos el poder de Dios como algo fuerte. Lo encontramos como algo glorioso, como algo poderoso, como algo eterno, como algo soberano, como algo irresistible, como algo incomparable, como algo inescrutable o incontable, algo incomprensible. Así es el poder de Dios. La Biblia sigue hablando acerca del poder de Dios. Y Mateo dice que para Dios no hay nada imposible. No hay nada difícil para Él. Dios todas las cosas las puede hacer fácil. Como dice Génesis y Jeremías, nada es demasiado difícil para Dios. Primera de Samuel dice que Dios puede salvar por los muchos o por los pocos, porque no nos necesita a nosotros. No necesita que haya muchos o que haya pocos. Él solo lo puede hacer. Y que el poder es la fuente, que su poder es la fuente de todo poder. No usurpemos el poder de Dios. El poder del hombre solo es verdadero cuando primero se reconoce el poder de Dios. No hay poder que pueda sostenerse si no se sostiene en Dios. Así que si uno busca poder, reconozca el poder de Dios y sosténgase solamente en el poder de Dios. Porque por más poderosos que nos creamos, de Él es el poder. Y para Él no hay nada imposible. Y a cualquier poderoso no existimos delante de Él. Dios es el Dios del reino. Dios es el Dios del poder. Y por último, Dios es el Dios de la gloria. Así como el reino humano se sostiene en el reinado de Dios, y así como el poder humano se sostiene en el poder de Dios, también la gloria humana, qué vana es delante de la gloria de Dios. Había una vieja canción que decía: el brillo de este mundo se opaca delante de ti. Nuestra gloria no es nada delante de la gloria de Dios. Y por más gloria que busquemos, no se parece en nada a la gloria de Dios. Había una vez un joven, creo que ya lo conté esta vez, que iba a sus reuniones de jóvenes a lo que muchos jóvenes van solamente a las reuniones de jóvenes. Ahí sacan ustedes sus conclusiones. Pero en esta oportunidad estaba orando como nunca antes. Hasta los líderes los miraban así, parecía que se había convertido. Y oraba hasta con los ojos cerrados y las manos levantadas al cielo. Y decía: oh Señor, te doy la gloria, dame la victoria.
Señor, te doy la gloria, dame la victoria. Y lo miraban cada vez más, ¿no? Señor, te doy. Y que le ponía énfasis así, y vienen cuando se pone con la puntita de pies. Así se tiene que orar y tiene más poder cuando uno ora así. Y decía, te doy la gloria, dame la victoria. Él tenía su novia que se llamaba Gloria. Y vino con una amiga llamada Victoria. Te doy la gloria, dámela. A veces oramos medio así nosotros. Le damos la gloria a Dios para que nos dé la victoria. Pero nuestra gloria humana no es nada, para nada, si no está sentada, si no está firmada en la gloria de Dios. Fíjense lo que dice la Biblia acerca de la gloria de Dios. La identifica de diferentes maneras. Dice que la gloria de Dios apareció en el monte Sinaí. ¿Cómo decía esa canción? Allá en el Sinaí. A verlo más. A ver, mi hermana María la sabe, ¿cómo? Allá en el... se pasan la bola así. Allá en el Sinaí, el monte temblaba, que Dios estaba allí, ¿no? Una cosa alta. Dios así. ¿Y cómo sigue? Ahí está. Algunos ya sacaron a esos. Sus allitos que los ocultan con maquillaje. La abuelita lo cantaba, claro, por eso uno se lo aprende por la abuelita. Dice que la gloria de Dios apareció en el Sinaí. También se la demuestra en la nube de humo y en la columna de fuego que fue guiando a los israelitas en el desierto. También se manifiesta en el rostro de Moisés. ¿Se acuerdan cuando dice que la gloria de Dios estaba en Moisés, que su rostro resplandecía por haber estado en Dios, que se tuvo que poner un velo porque era imposible mirarlo? Esa era la gloria de Dios, así lo muestra el pasaje bíblico. Dice que la gloria de Dios llenó el tabernáculo o el templo en varias ocasiones, en varias oportunidades. Dice que la gloria del Señor estaba allí. Y la gloria del Señor se manifestó particularmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, como el unigénito del Padre, aquel único lleno de gracia y de poder, en donde habita toda la plenitud de la gloria de Dios. La gloria de Dios está descrita en la Biblia y está descrita en el final, en el último de los libros, como leíamos también hoy allí, donde dice, o lo invitaba desde el cielo, una invitación a ver una adoración celestial. Ven aquí, te mostraré lo que ha de ocurrir. El mismo libro de Apocalipsis nos habla acerca de esta nueva Jerusalén, que no tiene necesidad ni de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina todo el lugar. Apocalipsis 21. Versículos del 22 al 24 dice así: y no vi en ella, en la Nueva Jerusalén, templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. El reino es de Dios, el poder es de Dios, la gloria es de Dios, y cada uno de nosotros tenemos que venir a presentársela delante de Dios. Si tienes algo de reinado, tráeselo a Dios. Si tienes algo de poder, es delante del poder de Dios. Si hay algo de gloria, la gloria le corresponde a Dios. Solamente dice, las naciones que han de ser salvas traerán su gloria a la gloria de Dios. De Dios es la gloria. Él ya domina glorioso toda la historia y no corre el riesgo nada de lo futuro. No podemos estar ni preocupados por qué ha de pasar, porque el reino es de Él, porque el poder es de Él y porque la gloria es de Él. La gloria es suya y no la comparte ni la va a compartir con nadie.
Por eso lo mejor que podemos hacer es reconocer quién es Dios. Cuando nosotros le adoramos, cuando nosotros le alabamos, cuando nosotros vamos a orar delante de Él, todo eso va a depender de acuerdo a cómo lo conozcamos a Dios. Si para mí Dios no es el Rey de Reyes, jamás hablaré con Él como quien es. O sea que no le estás hablando a Él. Si para ti Dios no tiene todo el poder, entonces cuando oras no le estás orando a Él, estás orando, vaya uno a saber a quién. Pero Él, el Dios de la Biblia, el Dios a quien Jesús nos enseña a orar, es el que tiene todo el poder. Y si no le damos a Él toda la gloria, no le estamos orando a Él. Le estamos orando a aquel que me puede dar la victoria, como el jovencito de la reunión. Pero Él se merece la gloria y la victoria también. Porque a Él les corresponde. Hermano, esa es la manera de orar el Padre Nuestro. Así nos enseña Jesús a orar el Padre Nuestro, reconociendo quién es nuestro Dios. Y para terminar, quisiera terminar con esta otra doxología que escribe el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. De Él es, como dice el final de la oración, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. No solo ahora, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga.